Señorita Señor presidente, secretaria. muy buenos días. Doy Por cuenta. favor. Sí, número 34 en tablilla, siendo las 9 de la mañana, se da cuenta de la audiencia en el recurso de apelación de auto 42-2025, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia el señor abogado Julio José Lanasca Ricaldi, ejerciendo su autodefensa. Mediante resolución de fecha 27 de mayo del 2025, se ha declarado bien concedido el recurso de apelación interpuesto por la defensa del encausado Julio José Lanasca Ricaldi contra el auto de primera instancia que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción que interpuso en el proceso seguido en su contra por el delito de organización criminal y otro en agravio del Estado. ¿La fiscalía está presente? No, señor presidente. Bueno, es un auto, ¿no es cierto? Así es, presidente. Muy bien. Tiene usted la palabra el doctor Julio Lanasca Ricaldi. Muchas gracias, señor presidente, señores de este alto tribunal, muy buenos días. Al amparo del artículo 6, inciso primero, literal B del Código Procesal Penal, cumplo con oralizar la apelación a la resolución número 5 de fecha 18 de noviembre del año 2024, que declara infundada la excepción de improcedencia de acción interpuesto por el suscrito. Los fundamentos fácticos de la denuncia fiscal es que el suscrito habría pertenecido a una organización criminal denominado los Cuellos Blancos del Puerto en su condición de juez supernumerario de la Corte Superior de Justicia del Callao en el periodo del 6 de enero al 29 de mayo de 2017 para que en esa posición emita ciertas resoluciones cometiendo ilícitos al servicio de dicha organización criminal. Esa es la imputación fáctica, señor magistrado, señores magistrados, respecto al cual evidentemente no es cierto. Entonces, cuando hablamos de una excepción de improcedencia de acción, tenemos que ver los elementos objetivos de este tipo penal. Y el primer elemento objetivo es integrar una organización criminal. La resolución en materia de apelación, señor presidente, dice que la presente causa se trataría de una organización amplia y flexible de la tipología de red criminal con puntos nodales y hombres claves. Y uno de esos puntos nodales, dice, habría sido el suscrito. Al respecto, señor magistrado, han tenido que recurrir a esta tipología amplia y flexible porque no han podido demostrar o acopiar elemento alguno sobre una estructura orgánica mínimamente desarrollada que podría dar identidad a esta supuesta organización. Es decir, cuando habla de puntos nodales, no nos dice por qué estos puntos nodales son propiamente tales, no nos dicen cómo se han conectado o se han integrado estos puntos nodales, cómo y qué acciones han tomado estos puntos nodales a fin de lograr el plan criminal cuya existencia tampoco se ha podido sustentar. Esto es muy importante, señor magistrado, que todo va en función a la existencia de una organización criminal. El segundo elemento, señor magistrado, es la permanencia en el tiempo. Respecto a la permanencia en el tiempo, ya la doctrina, señor magistrado, ha referido que en este tipo penal debe operar con carácter estable o por tiempo indefinido la actuación del agente de la comisión de un delito. La permanencia es ingrediente importantísimo para la consumación del delito de organización criminal. Las conductas esporádicas, ocasionales, no pueden ser consideradas como organización criminal. Y por eso referimos que el suscrito, señor magistrado, no ha tenido ninguna permanencia en esa supuesta organización criminal. Más aún, señor magistrado, y esto es importante, que solo laboré 3 meses y 7 días en ese juzgado de investigación preparatoria. Me nombra el señor Ríos y me saca el señor Ríos porque yo jamás he sido de su entorno laboral o amical como fuera. El segundo elemento, el otro elemento, señor, es la finalidad delictiva. El Ministerio Público dice que la imputación, la imputación es genérica respecto a esta supuesta organización criminal. No ha desarrollado la supuesta finalidad delictiva que hubiese tenido el suscrito
desde el punto de vista de una estructura organizada. Es decir, señor, no desarrolla, no puntualiza, no desarrolla este tema, este elemento de convicción. Al respecto, debemos considerar que esta ilustre sala ha arrojado la casación número 2637-2023 del 2 de octubre del año 2024, en la que quedó fundada la excepción de improcedencia de acción, y ha referido en esa casación, señor, que no se advierte que la conducta atribuida al encausado refleja un reparto de responsabilidades consistentes y rígidas, siempre estables y permanentes y por el tiempo indefinido, según la nueva exigencia legal. En efecto, eso es así, la nueva modificatoria da muchos otros presupuestos más a este tipo penal. Asimismo, en esa casación ha dicho que de existir un soborno indirecto, ello no constituye delito de crimen organizado, ya que el representante de la Fiscalía calificó como delito de cohecho pasivo específico en ese caso. Y en el caso que nos ocupa, señor magistrado, el suscrito también está siendo investigado por el delito de cohecho pasivo específico. Estamos en la etapa de control de acusación. Entonces, es un caso idéntico, señor, en la que esta casación debe ser aplicada al caso que estamos invocando. Asimismo, señor, se debe tener en consideración que la DIVIAN ha informado que a fines del año 2017 se habría identificado, dice, la existencia de una organización criminal denominada los Cuellos Blancos del Puerto. La pregunta es, señor magistrado, si el suscrito laboró entre enero a mayo del año 2017, ¿cómo es posible que el suscrito haya pertenecido a una organización que en ese tiempo no existía? Eso es muy importante, señor. Ahí hay una incongruencia total del Ministerio Público. Y por último, señor, tampoco hay pluralidad de personas. Y por el tiempo que seguramente usted nos está otorgando, vamos a solo referir que tampoco hay repartición de tareas. En la pluralidad de personas, señor, necesariamente deben existir 3 o más personas que deben actuar en base a un plan criminal. ¿Qué plan criminal habría existido en cuanto a mí se refiere en mi estadía transitoria? Correcto, señor abogado, el tiempo concluyó. Por favor, siga su pretensión. Acabo, señor magistrado. Muchas gracias. Solamente referir que no se cumplen ninguno de los elementos objetivos de punibilidad en el delito de crimen organizado. Asimismo, señor, por el tiempo que usted me está dando, me reproduzco in extenso en todos los demás fundamentos fácticos y jurídicos que hemos presentado por escrito ante su despacho, ya que también hay un segundo hecho por el cual también me estoy reproduciendo. Y quisiera, señor, con esto termino. Son 6 años de largo trabajo y de larga defensa que uno está haciendo, prácticamente con una imputación fáctica y jurídica de esa naturaleza, sin ningún asidero legal, señor. Prácticamente nos hemos sometido a un sufrimiento de nunca acabar, y por eso quisiéramos que, por favor, y pedimos encarecidamente que este alto tribunal se pronuncie favorablemente, que revocando la apelada declare fundada la excepción de improcedencia de acción. Muchas gracias, señores vocales. Gracias. La resolución tratándose de un auto se dictará prontamente. Mientras tanto, la causa queda al. La audiencia ha concluido. Buenos días, puede retirarse. Siguiente audiencia. Número 29 en tablilla, siendo las 9:09 de la mañana, se da cuenta de la audiencia en el recurso de apelación de sentencia 277-2024, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia la señorita fiscal suprema adjunta Carla Cesenarro Monge, representante del Ministerio Público, el señor abogado Iván Denis Pinares Onucuica, por el imputado recurrente Abelardo Durán Blanco, quien también se encuentra presente. Mediante resolución de fecha 18 de febrero del 2025, se ha declarado bien concedido el recurso de segunda apelación interpuesto por el encausado Abelardo Durán Blanco contra la sentencia de vista que, revocando la sentencia de primera instancia, lo condenó como autor del delito de comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios sin garantía de buen estado en agravio del gobierno regional de Cusco. Muy bien. Pregunto al recurrente, doctor Iván Pinares.
se encuentra conforme con todos los extremos de su recurso de apelación. Señor presidente, muy buenos días. Sí, sí, me encuentro. Su vídeo, por favor, tenemos que verle el rostro. Muy bien. ¿Su patrocinado está? Sí, señor presidente. A ver, igualmente que coloque su cámara y tiene que estar presente durante todo el juicio. A ver, esté presente todo el tiempo. No guarde su cámara hasta que el juicio no culmine. El abogado entonces se ratifica en los términos de la apelación, ¿no? Sí, señor presidente. Muy bien. Le pregunto al señor ahora Durán y a su abogado, por cierto, si va a declarar o se abstiene de declarar. Señor abogado, diga usted. Va a declarar, señor. Muy bien, si va a declarar, como usted es la parte recurrente, sobre los temas materia de impugnación, por favor, no otros temas. Haga las preguntas, señor abogado. Sí, señor magistrado. Señor Abelardo, muy buenos días. Buenos días, doctor. Señor Abelardo, ¿nos podría indicar, por favor, el día de los hechos, usted se encontraba en la ciudad del Cusco? No, doctor, estoy de viaje, Ciudad Lima. ¿Nos podría indicar, señor Abelardo, si recuerda usted la fecha en la que usted sacó o tuvo el RUF, el número de RUF? En vista, doctor, del tema de acusación, doctor, yo saqué todavía recién a fines los primeros días del mes de agosto, lo cual la acta que se levantado fue el 15 de julio, o sea, antes que yo aperturara el local. Y también a la vez por entonces no tenía ni RUT en vigencia, pero estaba en proceso. Solo eso, señor presidente. Muy bien, o sea, usted me dice, ¿cuándo sacó su RUC, señor Durán? Los primeros días, entre 1 o el 3 del agosto, y la acta fue levantada el 15. ¿Agosto de qué año? Y se me fue la fecha indicada el año, doctor. Muy bien. Y la acta fue levantada, señor juez, el 15 de julio, antes que yo solicitara la apertura del local. dígame ¿usted tenía que una farmacia? Estaba en proceso de apertura, no estaba aperturador. ¿Y cómo así se presenta la autoridad administrativa o la autoridad sanitaria? No sé. En vista que estaban haciendo mantenimiento del local, estaban haciendo arreglos para poder aperturarlo, se ingresaron las personas supuestamente. O sea, usted todavía no vendía productos al público. Para nada, doctor, para nada. Estaba recién en proceso de arreglo para poder aperturarlo. Porque yo antes, sin sacar RUT, doctor, ¿cómo podía aperturarlo? O sea, esa fue mi indignación, doctor, hasta ahora. ¿Tenía usted dentro de ese local, que ya lo abriría pronto una vez que se hagan los arreglos, algún producto prohibido, algún producto farmacéutico? Ningún doctor. Ningún doctor. No había todavía, por entonces no había ningún producto adecuado en exhibición, porque estaban armando recién todos los respectivos armarios. ¿Qué encontró dentro la autoridad administrativa que ha originado este proceso? Eso es lo que indica supuestamente que encontraron medicamentos de alteración, medicamentos que estaban en pasados, entre comillas, eso es lo que indicaron los señores, lo cual que no fue así, y no estaba todavía en vigencia de apertura el botica. ¿Había o no habían allí productos farmacéuticos? En sí, doctor, no había nada. Entonces, no había nada. ¿Y de dónde lo habrá sacado eso la autoría? ¿Que los ha creado o estaban allí? Eso es lo que me impresiona, doctor. Eso es lo que a mí me indigna, doctor, personalmente. ¿Ah? La persona que se ha levantado el acta. O sea, usted está sosteniendo de que ha mentido completamente la autoridad porque en ese local que estaba recién en refacciones, en fin, en adaptaciones, para mí, no había nada. Para mí que sí, doctor, para mí que es falso, así fue acusado indirectamente de repente a los vecinos que tenían costado. Usted me dice que estaba en Lima, ¿no es cierto? En ese momento. Así es. Así es. ¿Quién estaba en la tienda cuidando, viendo las obras, etcétera? ¿Quién estaba? ¿De su familia o de sus socios? No sé.
estaban haciendo para el personal que tiene trabajadores, haciendo limpieza, armando los anaqueles, todo eso recién en proceso de Lo que armazón. usted dice es que allí no había producto alguno y uno sabe de dónde han sacado esos productos la autoridad administrativa. ¿Es así? Exacto, doctor. Por eso yo al señor fiscal le indiqué que me muestren los productos que realmente, que hasta ahora no, las fechas no me indican. No hay problema, ya. Esa es su explicación y se entiende. Muy bien. No hay pruebas que actuar. Vamos entonces a proceder a la valoración, a los alegatos sobre el caso. Presidente, está el Ministerio Público, señor presidente. Sí, no, sí, no. La doctora Cesenaro quiere hacer alguna pregunta, perdón. Sí, sí, señor. Sí, por favor, Buenos días, señor presidente. Unas preguntas muy puntuales. Señora Abelardo Durán, muy buenos días. Por favor, indíqueme, ¿usted conoce al señor Rolly Quispe? Es un pariente. ¿Qué tipo de pariente, por favor? Por parte de pariente, por parte de mi esposa. Ajá, ¿es su cuñado? Sí. Muy bien. El señor Rolly Quispe se encontraba presente en el establecimiento Botica Patrón Santiago en julio del 2019, cuando se hizo la visita de los inspectores. La verdad, ellos no siguen nada. La verdad, no tengo consentimiento directo, porque yo estoy de viaje. Yo estoy de viaje en Ciudad Lima por tema de salud de mi hija. Uh-huh. Y el día de la visita de los inspectores, en julio del 2019, la botica, el local, se encontraba abierto. No estaba, doctora, estaba recién en apertura, arreglo para aperturar el negocio. Estaban arreglando, haciendo la armación de aqueles, haciendo limpieza. En ese proceso estaba por entonces. ¿A usted le consta que no se encontraba abierto? No estaba apertura, no estaba abierto, doctora. Me refiero, para hacer la precisión, no me refiero si estaba operando o funcionando, sino si las puertas del local se encontraban abiertas. Esa es la pregunta puntual. Supuestamente sí me abierta, por entonces no podía ingresar. Estaban haciendo limpieza, estaban haciendo limpieza por entonces para que el polvo se ventile, estaba sí me abierto, supuestamente. Correcto, sí estaba abierto entonces. ¿Usted es propietario o en julio del año 2019 usted era el propietario de esta botica Patrón Santiago? De ninguna manera, doctora. Yo recién apertura a fines de los primeros días de agosto. No sé, pues, pero era su negocio, era su tienda, su botica, ¿no? Suya. No era todavía, doctor. Estaban recién a apertura, iba a ser. No, pues una cosa es que se va a abrir, pero la abre y la trabaja su propietario. Usted es su propietario. ¿O me equivoco? Sí, yo soy el director que alquiló el local, pero no estaba aperturado. Y usted iba a gerenciar el negocio, ¿no? Exacto, sí, doctor. Todavía, dice usted, no estaba abierta al público, no hacía ventas, ¿correcto? No hacía para nada, doctor, las ventas. Tenemos claro de que usted era el dueño, pues. Todavía el negocio, como usted me dice, no había iniciado sus actividades, ¿correcto? Correcto, doctor. Muy bien. Siga, doctor. Son todas las preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Ahora sí, tenemos la intervención del señor abogado. El señor abogado, doctor Pinares. Doctor Pinares. Doctor Pinares. Parece que se ha desconectado. Sí, sí, señorita secretaria. Señor presidente, me estoy comunicando. Ya. Señor Durán, a su costado está el abogado o usted está en su propia casa. Está, doctor, estamos todos en el link. No estaba mi doctor. Ah, no está, su lado. Ya. No está mi doctor. Ok. Seguro deben problemas de internet, doctor. Sí, 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 estamos ahorita, pero manténgase usted observable porque el juicio es eso, pues, ¿no? Muy bien, gracias. A ver, vamos a ver que su abogado se vuelva a conectar. Muy bien. Señor abogado, ahora sí. Su alegato, señor abogado, sobre el caso. Muchas gracias, señor presidente, señores integrantes de la Sala Suprema.
Aló, ¿se me escucha? Sí, pero no se le ve su rostro. Un momento, por favor, señor presidente, voy a solucionar. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, señor presidente, nosotros venimos a defender a una persona y defendemos el principio básico de nuestro sistema de justicia, la motivación suficiente y el debido proceso y la presunción de inocencia. Señores magistrados, como base reseña de los hechos, en primera instancia, luego de un juicio oral con inmediación y contradicción, señores jueces, el juzgado absolvió a mi patrocinado. ¿Por qué? Porque quedó demostrado que no existía prueba idónea de que los productos incautados estuvieran vencidos. No hubo pericia, los inspectores reconocen en el plenario que no se hicieron verificación técnica alguna y jamás se exhibió en juicio el producto incautado, o en todo caso su envase. Por ello, en segunda instancia, se revocó esa absolución y se dictó condena basándose únicamente en un acta administrativa que es cuestionada. Esto es el acta de inspección número B35 del 2019, sin actuar una sola prueba nueva. La sentencia de vista es incongruente y arbitraria, señores jueces. Afirma que la juez de primera instancia dio por acreditados los medicamentos vencidos cuando en realidad concluyó lo contrario, que no había prueba suficiente. Segundo, se sustenta únicamente en un acta irregular. ¿Qué tal irregular, señores magistrados? En ese acta aparece un número de RUC emitido por la SUNAT 12 días después de la supuesta intervención. Esto es contundente e importante, señor presidente. Demuestra que el acta no pudo haberse levantado el día de los hechos, tal como se afirma. Y tres, y lo más grave, la Sala Superior guardó silencio frente a este cuestionamiento central de la defensa, y ese silencio afecta de manera directa la tutela procesal efectiva. Señores magistrados, es de recordar que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 90 del 2004, ha dicho claramente, la falta de motivación y la contradicción en las resoluciones judiciales son formas de arbitrariedad. Y eso es exactamente lo que tenemos en este caso, señores jueces. Además, condenar sin prueba fehaciente vulnera el principio de inocencia, piedra angular en el proceso penal, señores jueces. Finalmente, por lo antes expuesto, solicito respetuosamente a esta Sala Suprema que restituya la absolución dictada en primera instancia en favor de mi patrocinado. ¿Por qué? Porque, señores magistrados, nadie puede ser condenado con dudas, con contradicciones o con actas viciadas. Muchas gracias, señor presidente. He culminado. Muchas gracias. La doctora Cesena Romonge. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del colegiado. Conforme a los agravios que ha exprimido el recurrente, advertimos que se cuestionan dos extremos de la sentencia de vista. En principio, su motivación aparentemente incongruente, como lo señalan, y también la validez y valoración del acta de inspección por verificación 35-2019, además de la relación de productos inmovilizados, ambos de fecha 21 de julio del 2019, que emitieron los inspectores de la Dirección Regional de Salud del Cusco. Podemos apreciar tanto del requerimiento acusatorio como de las sentencias de primera y segunda instancia que la prueba principal de cargo en este caso es el acta de inspección por verificación 35-2019 y en la relación de productos inmovilizados e incautados o decomisados que ya hemos mencionado, ambos levantados o emitidos por los inspectores. Solamente hacer una aclaración, si bien el acta físicamente menciona como número 53-2019, hubo una corrección a través de un informe técnico que precisa que hay un error en la numeración correlativa y el número correcto es 35-2019 en el acta para que se pueda tener esa claridad. Bien, vamos a los argumentos de la apelación. Respecto a la validez y contenido del acta, que es parte de los cuestionamientos de la impugnación. En principio, señala que no hubo participación de la policía ni del fiscal que le pueda dar legalidad a esta diligencia realizada el día 21 de julio del 2019 por los inspectores. Sin embargo, tenemos que señalar que tanto la sentencia de primera instancia
como la sentencia de vista, han determinado que el acta es válida, pues se somete y se sujeta a lo que establecen las normas de la materia, Decreto Supremo 014-2011 y Decreto Supremo 016-2011 sobre registro, control y vigilancia sanitaria de productos, que facultan a los inspectores de la Dirección Regional de Salud del Cusco a efectuar inspecciones en el establecimiento comercial, en este caso una farmacia, y también a incautar los productos médicos que sean observados, como en efecto se realizó en este caso en el marco de un procedimiento administrativo previo. Por tanto, no es necesaria la autoridad o la presencia de autoridad policial ni fiscal. Por tanto, el acta ha sido emitida por una autoridad competente. Respecto a la veracidad de los datos, y allí vamos al punto central. Sí, en efecto, en este acta y en esta diligencia se halló un producto con fecha de expiración vencida, y sí se realizó, en efecto, en el establecimiento, estando también presente el cuñado del acusado en este caso. Señala que no se explican los motivos por los que se considera como propietario del local. Así que sobre este punto ha quedado acreditado que el establecimiento farmacéutico Botica Patrón Santiago es de propiedad del acusado. El acusado lo ha reconocido en su declaración de juicio oral en primera instancia, pero también en esta audiencia, como hemos podido escuchar. En ese punto, los inspectores realizaron la inspección con la presencia, de acuerdo a ley, ya sea del representante legal o del director técnico o de la persona que se encuentre en el establecimiento al momento de la inspección. En este caso, no se encontraba el acusado, pero sí se encontraba en el momento de la diligencia el señor Rolly Quispetinco, quien, como hemos escuchado en esta audiencia y conforme se ha podido acreditar a lo largo del juicio oral, era el cuñado del acusado y en ese momento se encontraba como encargado del establecimiento, quien efectivamente en esa calidad firma tanto el acta realizada por los inspectores 35-2019, como la relación de productos inmovilizados, donde consta cuál era el producto que se halló, entre otros medicamentos, pero en este caso el producto con fecha de expiración vencida. Fue esta persona quien brindó los datos del establecimiento, quien suscribió, incluso expidió una boleta de venta cuando los inspectores simularon hacer una compra de otros medicamentos. En ese caso, además, los inspectores se apersonaron con una carta de presentación que fue también, consta en el expediente, recepcionada por esta persona, Rolly Quispetín. Siendo así, no hay ningún cuestionamiento a que la persona se encontraba presente en el establecimiento, y además que el establecimiento se encontraba abierto. Y es así que por esa razón los inspectores ingresaron, se les permitió el ingreso, se les incluso expidió unos medicamentos previamente, y luego se hizo la verificación de los almacenes, de los estantes, y ahí es donde se hallaron los medicamentos. Todo ello consta en el acta. De otro lado, cuestiona el recurrente que a él se ha consignado un RUC que a esa fecha no se encontraba vigente. No obstante, podemos afirmar que en el acta no se ha desacreditado la emisión del acta ni la fecha del acta. Como hemos señalado, ha participado el encargado, la persona que se encontraba presente en el local, quien la ha firmado en señal de conformidad, y por tanto los datos que allí se consignan no han sido cuestionados por la persona que ha suscrito este acta. De otro lado, se ha acreditado, como hemos referido, la existencia de los productos farmacéuticos con fechas vencidas. Ello a raíz de la inspección que se realizó por los inspectores, y el recurrente cuestiona que no existe prueba suficiente para poder acreditar este hecho. No obstante, hemos podido verificar que tanto el acta como la relación de productos inmovilizados especifican y detallan cuál fue el medicamento, específicamente benzipenicilina, benzatínica, que fue el producto que presentaba fecha de vencimiento. Había vencido en el mes de junio del 2019 y la inspección se realizó en julio del 2019. Sin embargo, no solamente se cuenta con la existencia de estas actas que acreditan este hecho, sino también de las declaraciones de los inspectores, quienes acudieron a juicio oral, se ratificaron en la información
que plasman en el acta y además de la forma y circunstancias en que se hallaron o se halló este medicamento. Y algo muy importante, la declaración de estos testigos no ha sido, la credibilidad de los testigos no ha sido desacreditada en juicio oral. Por tanto, no, ellos se han ratificado en el acta y además tenemos fotografías que no se han valorado debidamente por parte del juzgado de primera instancia, pero que han sido efectivamente tomadas en consideración por la sala, donde se puede acreditar efectivamente el nombre del medicamento, están las fotografías, el nombre del medicamento y la fecha de expiración del medicamento, han sido acompañadas también y constan en el proceso administrativo que se ha iniciado contra el acusado. Por todas estas razones podemos establecer. Y otro punto que también menciona la defensa es que no se cuenta con una pericia. No obstante ello, obran los actuados un informe técnico 045-2022, emitido por el área de fiscalización y control de la Dirección de Medicamentos y Drogas, que establece claramente que no corresponde la realización de pericias para establecer la fecha vencida, en razón de que para incautar los productos, los inspectores cumplen con verificar los datos consignados en el producto y que en este caso no existía duda alguna respecto de la fecha de vencimiento y por ello, por ley, no corresponde realizar ninguna pericia. Por estas razones se puede establecer que existe prueba suficiente para concluir que el acusado es responsable del delito que se le atribuye al acreditarse la concurrencia de los elementos del delito de comercialización de productos farmacéuticos. Por estas razones, consideramos que la sentencia se encuentra debidamente motivada y se debe declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica y, por tanto, solicitamos que se confirme la sentencia de vista. Muchas gracias. He concluido. Señor Durán Blanco, tiene usted el derecho de poder decir algo en atención a lo que ha escuchado de su señor abogado y de la señora fiscal. ¿Quiere decir algo? Sí, doctor. A respecto del tema de los medicamentos, me acusan a mí directamente como que si fuera ese el autor de la venta supuestamente de medicamentos. Pero en ese caso, si es que pasaría eso, entonces de repente atrás de mí, si usted me estaría vendiendo a mi cuñado y me acusan a mí directamente a mi persona. Si es que él estaría siendo de repente alterado, la persona indicada que ha sido el que ha podido venderlo o ha hecho pisarle el varito a la persona indicada, y por qué a mí me tienen que involucrar y no está en este momento, no está la persona ni me firmó nada, o sea, doctor. Muy bien. ¿Algo más, señor? Sí. Y por favor, doctor, lo que considera el tema de lo que es la fecha del acta, lo que es levantado, y ese es el más directo, doctor, que a posterior ese acta lo han regularizado, porque como sabían mi RUT, cuando se dio antes y aperturaron mi RUT, ni siquiera tenían en la cuenta, y cuando antes ellos la habían levantado el acta con mi RUT, de dónde sacaron a RUT ellos para poderlo levantarla, ponerlo en el acta, mi número de RUT. Entonces ha sido más claro el juez, este ha sido posterior al levantado, regularizado esa acta. No ha sido el momento. Gracias, doctor. Muy bien. La sentencia de apelación se dictará El día lunes 6 de octubre a las 8 de la mañana. 6 de octubre, 8 de la mañana, se dictará la sentencia de apelación. Muchas gracias. La audiencia concluye. Siguiente audiencia. Número 32 en tablilla, siendo las 9:34 de la mañana, se da cuenta de la audiencia en el recurso de apelación de auto 26-2025, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia la señorita fiscal suprema adjunta Elide Cecilia Hinojosa Cuba, representante del Ministerio Público, y el señor abogado Carlos Alberto Cotrina Vargas por el imputado recurrente Alan Alberto Plasencia Marchena. Mediante resolución de fecha 20 de mayo del 2025, se ha declarado bien concedido el recurso de apelación interpuesto por la defensa del encausado Alan Alberto Plasencia Marchena contra el auto que declaró infundado la excepción de improcedencia de acción que dedujo en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones y falsedad genérica en agravio del Estado. Es una apelación de un auto. Tiene el uso de la palabra el doctor Carlos Cotrina.
Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señores jueces supremos. Hemos apelado la resolución en referencia, pues consideramos muy respetuosamente que la CUO no ha realizado una correcta subsunción de los hechos postulados por el Ministerio Público en el requerimiento acusatorio en relación a los tipos penales del delito de usurpación de funciones y también de falsedad genérica postulados en concurso real. Señores magistrados, quisiera iniciar, digamos, postulando el tema en cuestión. Aquí lo que se debe resolver es que si los fiscales adjuntos determinados del Ministerio Público, al suscribir disposiciones, pese a que hay un fiscal provincial, incurren en el delito de usurpación de funciones bajo la modalidad de ejercer funciones correspondientes a cargo diferente o simplemente si es una infracción administrativa. Pues los hechos precisamente se tratan de manera concreta que al apelante, el exfiscal adjunto Alan Plasencia Marchena, cuando desempeñaba el cargo de fiscal adjunto del tercer despacho de la primera Fiscalía Provincial especializada en violencia contra la mujer en Ventanilla, respecto a 3 casos que le habían asignado, era el fiscal responsable, emitió en cada caso la disposición de no formalización y la suscribió, pese a que existía en ese despacho la fiscal provincial, la doctora Selenita. Pues bien, se ha declarado infundada la excepción bajo el argumento de que efectivamente considera la UCO de que la fiscal provincial no le había delegado, no había autorizado. Es más, la señora juez de manera errada dice que ni siquiera estaba a cargo de estos casos. Eso sí es un error gravísimo porque la propia tesis fiscal plantea de que estaba a cargo los 3 casos de mi patrocinado. Esos argumentos consideramos cerrados porque para que se configure este delito, ustedes más que quien habla conocen, ¿no? Las funciones que se usurpan deben estar preestablecidos. Primero, las funciones en este caso de la fiscal provincial y cuáles son las funciones del fiscal adjunto para ver si es que ha ejercido precisamente funciones del cargo que no le corresponde. Ustedes revisan la acusación, que es el acto postulatorio final, por ninguna parte se describe fácticamente cuáles son las funciones exclusivas y excluyentes que no debería realizar el fiscal adjunto y cuáles son de sus límites. No se describe. Entonces, si los hechos no van a poder adecuarse, pero más allá de la ausencia de descripción fáctica de las funciones, lo cierto es que, de acuerdo al tipo penal, estas funciones deben estar, entiende la defensa, reguladas en la ley o un reglamento que desarrolla la ley, e inclusive en algún manual siempre y cuando no se exborde precisamente lo que establece la ley y el reglamento. Pero no pueden estar establecidos en simples directivas internas o lineamientos internos, que es para orden administrativo interno. Dicho eso, si revisamos la ley orgánica del Ministerio Público en su integridad, donde regula pues la función del Ministerio Público, podemos revisar el artículo 1, el artículo 43, el artículo 94, sobre todo el artículo 43 que regula el ejercicio de, en todo caso, la función de los fiscales adjuntos. En una revisión integral no existe ninguna norma que prohíba, en principio, que un fiscal adjunto pueda suscribir una disposición. Tampoco existe una norma que establezca de manera exclusiva y excluyente que solo el fiscal provincial suscriba las disposiciones. El Código Procesal Penal, también el artículo 60, que regula pues la titularidad, la autonomía de la función fiscal, el artículo 122, el 344, por ninguna parte existe también normas que prohíban al fiscal adjunto suscribir las disposiciones. Por lo que el que lo haya suscrito puede tratarse evidentemente de una infracción administrativa, pero no se configura, no se adecua al tipo penal. Por lo demás, considero muy importante
que el ejercer la función diferente al cargo no se puede reducir a la simple suscripción de un documento, en este caso, de las disposiciones. Ejercer la función fiscal implica actos sucesivos, continuos. Los fiscales adjuntos, en este caso, se le asigna un caso. El fiscal adjunto realiza los actos de investigación. El fiscal adjunto concurre en audiencia. El fiscal adjunto, dentro de la función, proyecta la disposición, previo análisis, obviamente, de los actuados. Y lo único que en la praxis se realiza es que la fiscal titular, que es la responsable del caso, la debe suscribir. El que no lo haya, el que en este caso no haya suscrito la fiscal provincial, consideramos que puede configurarse una infracción administrativa, pero no alcanza, porque su actuación del fiscal adjunto, que la ley le autoriza a realizar todos los actos propios de su función, no puede, por el hecho de que no lo ha suscrito la fiscal provincial, adecuarse al tipo penal de usurpación de funciones, que requiere pues una afectación grave, ¿no? En este caso a la función pública, pero no por la suscripción de una disposición. En ese sentido, pues los hechos consideramos que no se adecuan al tipo penal, a excepción del grado de revocarse, ¿no? Y declararse fundada. Solo para terminar, doctor, un caso muy, muy similar se ha resuelto en la apelación. Esto es importante, 44-2022, fecha 14 de noviembre de 2022, por esta sala penal permanente, en la que ha concluido que efectivamente estas conductas no se adecuan al tipo penal y se confirmó una apelación que se sobreseyó el hecho por atipicidad. Señor magistrado, señor presidente, perdón, solo un minuto para el tema de la excepción en relación a el delito de falsedad genérica. Según los hechos, no está el fiscal adjunto tratando de... las disposiciones iniciales se habían emitido en junio del 2022. Entonces, según la fiscalía, el fiscal quiso eliminar esas disposiciones y en septiembre, como él sí estaba encargado del despacho, vuelve a emitir disposiciones con fecha de septiembre y los ingresa al sistema. Entonces, alteró el sistema. Esa es la imputación. Sin embargo, no se ha desarrollado fácticamente el perjuicio efectivo, que a diferencia de los otros delitos, conductas de falsedad documental, la falsedad genérica sí requiere el perjuicio efectivo. La señora juez rechaza la excepción porque sostiene de que al haberse ingresado... Sí, doctor, nos ratificamos ya en lo demás, doctor, que está en nuestro escrito y que se declare fundada la excepción, ¿no? En los términos de esa ley. Gracias. Buenos días, señor presidente, señoras y señores jueces supremos, abogado de la defensa. Bueno, vamos a referirnos muy puntualmente a las alegaciones hechas por el recurrente en el recurso impugnatorio. La primera, referida a que en el delito de usurpación de funciones se requiere un elemento subjetivo de la intención de asumir un cargo diferente al que se ostenta, lo cual no se verificaría en el presente caso. Al respecto, es del caso señalar que el acusado se desempeñó como fiscal adjunto provincial provisional entre el 8 de agosto de 2018 al 13 de junio de 2023, en que se le dio por concluido la designación provisional, pero además laboró previamente en el Ministerio Público como asistente de función fiscal desde el 26 de julio de 2012 hasta su nombramiento provisional. De manera que conocía como consecuencia de su largo desempeño laboral de casi 11 años, cuáles son las funciones de apoyo al fiscal provincial que cumple un fiscal adjunto conforme a nuestra ley orgánica, en sus artículos 23, 27 y 43, y a los lineamientos de gestión de las fiscalías corporativas desde el año 2021. Puntualmente en el numeral 5.15. De manera que al suscribir las tres disposiciones en junio de 2022, el acusado conocía plenamente, perfectamente, que hallándose la fiscal provincial a cargo del despacho en funciones, no estaba de licencia, no estaba de vacaciones, no estaba excusada ni suspendida, él estaba impedido de emitir las referidas disposiciones. Prueba de ello es que volvió a emitirlas el 5 de septiembre de 2022, cuando estuvo encargado del despacho por vacaciones de la fiscal provincial responsables, a quien, por cierto,
no le informó del supuesto error en el que dijo haber incurrido y más bien alteró el sistema de gestión fiscal sin dejar constancia alguna que transparente la modificación que introdujo el 14 de octubre de 2022 en los registros de las 3 carpetas fiscales en cuanto a la fecha de emisión de las disposiciones de archivo originalmente consignadas. Más aún, si estaba actuando conforme a sus atribuciones, como ahora se sostiene, nos preguntamos entonces qué sentido tenía emitir durante su encargatura 3 nuevas disposiciones de archivo de los casos que ya había archivado en junio y además alterar los registros iniciales de estos archivos. Queda así más bien en evidencia el elemento subjetivo, el dolo, que reclama la defensa. Esto es, que la gente tuvo pleno conocimiento que estaba usurpando funciones de la fiscal provincial y que con tal conocimiento actuó de manera voluntaria. En cuanto al agravio referido al delito de falsedad genérica, se debe considerar que este tipo penal está destinado a proteger punitivamente el principio de veracidad, pues supone una alteración de la verdad, con lo cual se causa un perjuicio. Así fue definido en la apelación 20-2018 Suyana. En el caso puntual, el acusado, al modificar los registros de 3 carpetas fiscales en las que había emitido indebidamente disposiciones de archivo fechadas en junio de 2022 y descargadas en su momento en el sistema de gestión fiscal, procedió el 14 de octubre de 2022 a consignar en el sistema una nueva fecha de emisión de las disposiciones, esta vez durante su encargatura, como hemos dicho, del despacho. Es decir, procedió a la alteración de información de naturaleza pública contenida en un registro oficial, habilitando así no solo un nuevo plazo de impugnación a las partes, sino además de perjudicar la imagen del Ministerio Público y la confianza en la información de carácter público que éste brinda, al afectarse la veracidad de un registro oficial llamado a consignar información fidedigna acerca del trámite impartido a las carpetas fiscales. No está de más señalar, señor presidente, que es pacífico que el perjuicio del delito puede ser material o inmaterial, como en este caso. Por las consideraciones expuestas, señor presidente, la Fiscalía Suprema solicita se declare infundado el recurso de apelación. Muchas gracias. Presidente, ¿me permite una pregunta, por favor? ¿No? Sí, doctor Cotrina, su patrocinado tenía asignado, había una resolución por parte de la fiscal provincial que lo asignaba en las carpetas correspondientes. Estaba asignado, doctor, desconozco si existe resolución como tal, pero la propia tesis fiscal plantea de que sí estaban asignados. Eso está en la tesis fiscal. Correcto. En todo caso, la tesis fiscal indica que emitió las disposiciones sin una autorización expresa. ¿A esas carpetas él estaba asignado que firmó? Sí, estaba asignado. O sea, de que estaban asignados, sí. Lo que se refieren, digamos, es de que no tenía autorización para firmar las disposiciones. Pero sí estaba asignado expresamente, se consigna en las circunstancias concomitantes. Incluso dice así, ¿no? Que emitió las disposiciones de no formalización, de continuación de investigación preparatoria de los casos bajo su responsabilidad. Cuando la fiscal provincial estaba de licencia o de vacaciones, él se hizo cargo del despacho fiscal. Él, conforme indicado el Ministerio Público, adulteró la nueva fecha de estas disposiciones para poner la fecha cuando él se encontraba a cargo de la fiscalía. Lo que dice la señora fiscal es cierto, así postula la fiscalía. Digamos, el señor ha negado que haya expedido en septiembre, pero la tesis fiscal sí es esa. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Cotrina. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Tratándose de un auto, se resolverá inmediatamente. Mientras tanto, la causa queda al voto. La audiencia ha concluido. Muchas gracias. Buenos días. Puede retirarse. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Buenos días, permiso. La audiencia. Número 30 en tablilla, siendo las 9:49 de la mañana, se da cuenta de la audiencia en el recurso de apelación de auto 378-2024, encontrándose presente en el sistema de videoconferencia
el señor fiscal supremo adjunto Iván Quispe Mancilla, representante del Ministerio Público, y el señor abogado Joel Macera Barriga, por el imputado recurrente César José Inostroza Pariachi, quien también se encuentra presente. Mediante resolución de fecha 2 de abril del 2025, se ha declarado bien concedido el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de César José Inostroza Pariachi contra el auto que declaró infundada la solicitud de tutela de derechos promovida por el recurrente en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el doctor Joel Macera. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. El doctor Quispe levantó la mano. Sí, señor presidente, con la disculpa del caso, quería hacer una consulta previa. El día de hoy tenemos pendientes 3 audiencias de apelación referidas a tutelas que están planteadas por el mismo motivo, que es de orden técnico, la inhibición del fiscal cuando caduca los 5 años de prerrogativa ante juicio. Entonces, para no repetir los mismos argumentos, consulto si podrían concentrarse estas audiencias en un solo acto de sustentación para no repetir lo mismo. No ha habido acumulación, pero desde luego lo que pido a los abogados y a la fiscalía, que si van a repetir los argumentos no lo hagan, precisen lo específico de cada expediente, de cada cuaderno que estamos viendo, ¿ya? Vamos a hacer eso. No ha habido acumulación previa, no podemos hacer juntos todo. Pero en aras de la concisión y del manejo de expedientes, pido que se tome en cuenta si hay datos comunes para no repetirlos en las sucesivas audiencias. ¿Correcto? Muy bien. Doctor Macera. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de todos los integrantes de esta sala, esta defensa viene a sustentar recurso de apelación a efectos de que se declare la nulidad como pretensión principal de la resolución 11 del 4 de noviembre del 2024, mediante el cual el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de manera arbitraria declara infundado un pedido de tutela de derechos en la investigación que se le sigue a mi defendido por el delito de cohecho pasivo. Los agravios que producen esta resolución, señor magistrado, es que vulnera el derecho al antejuicio o la prerrogativa al antejuicio político, igualdad ante la ley y debido proceso. Los fundamentos que sustentan nuestro recurso de apelación son los siguientes. Nosotros planteamos una tutela de derechos que tenía como finalidad declarar la nulidad de la disposición 2 del 17 de octubre del 2023, mediante la cual la Fiscalía de la Nación se declara incompetente y decide derivar la causa, la investigación preliminar, a una Fiscalía Suprema común. Y como medida reparadora de esta tutela de derechos, nosotros hemos planteado que sea la misma Fiscalía de la Nación que siga conociendo esta investigación preliminar. Cuando planteamos nuestra tutela, el juez supremo de investigación preparatoria lo que hace es mutilar nuestros argumentos, sobre todo los argumentos esenciales de nuestra tutela de derecho, dejando incontestada este extremo que nosotros consideramos es vital para la resolución del caso. Lo mismo ocurre con la pretensión del Ministerio Público. En la réplica, el Ministerio Público plantea que nosotros debimos de plantear una nulidad y no una tutela de derechos. Sin embargo, el juez no se pronuncia respecto a ninguno de las dos pretensiones, tanto el Ministerio Público como de esta defensa en la tutela de derechos. Y lo que hace el Juzgado Supremo es suplantar, en este caso, el debate o el objeto del debate que se había producido y se limita a transcribir los artículos 99, 100, 89 del reglamento del Congreso y los artículos 449 y 451 del Código Procesal Penal. Y señala lo siguiente como único fundamento para denegarnos la tutela de derecho. El antejuicio no es un derecho constitucional, señala, es una prerrogativa o privilegio, por tanto tiene un plazo de extinción. Y en el caso de César José Inostroza Pariachi, el plazo de los 5 años desde el cese del cargo como alto funcionario público ya había operado y por tanto sí puede ser procesado en una investigación, en un proceso común. El juzgado de investigación preparatoria no hace ninguna interpretación. Nosotros le habíamos planteado como un argumento central que interprete correctamente la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 30-2010, proceso de habeas corpus, que señala lo siguiente:
El funcionario público puede ser sujeto de una denuncia penal y de la apertura de un proceso después de vencidos los 5 años o luego del cese de sus funciones sin derecho al antejuicio político. Entonces, como consecuencia de esto, señores jueces supremos, surge un problema jurídico que este Tribunal de Apelaciones debe resolver, y es: ¿qué ocurre si la denuncia contra un alto funcionario público se interpone dentro de la vigencia del plazo del antejuicio político, es decir, dentro de los 5 años, y la Fiscalía de la Nación no realiza ningún acto de investigación? Es decir, hay una inactividad, una inacción por parte del Ministerio Público. Debe permitirse o debe tolerarse que el alto funcionario público, por inactividad del Ministerio Público, pierda el derecho, el privilegio, la prerrogativa del antejuicio político. Nosotros consideramos que no. Esa interpretación que ha planteado, en este caso, la Fiscalía de la Nación y ha sido avalado por el juez de investigación preparatoria, es arbitraria. Y nosotros consideramos que si un alto funcionario público, y esta es la interpretación correcta que debe hacerse, el artículo 100, 99, 100 y siguientes, señor magistrado, si una denuncia se interpone contra un alto funcionario público dentro de la vigencia de los 5 años de la prerrogativa del antejuicio constitucional, el fiscal de la Nación tiene la obligación de emitir una decisión, ya sea acusando constitucionalmente o archivando. En este caso no ha ocurrido. En el caso concreto, que es la apelación 378-2024, la disposición de inicio de diligencias preliminares, ojo, data del 27 de julio del 2021. Es decir, más de 2 años antes de que venza el plazo de la vigencia del privilegio del antejuicio político. Y lo que han hecho es encarpetar esa investigación y dejar que venza el plazo. ¿Para qué? Para luego declararse incompetente y derivarlo. Eso. A ver, señor abogado, entendemos el punto. Sí. ¿Cuál es el principio, cuál es el precepto, cuál es la lógica que subyace en todo ello para entender que ha habido una afectación de esa situación contra su patrocinado? Pues ese es el punto nodal. Porque usted considera que ese razonamiento de la Fiscalía y del juez que la ha avalado es sustancialmente incorrecto. Así de sencillo, ese es el punto nodal. ¿Por qué? Sí. A ver, el artículo... Es un asunto que ya sabemos. El artículo 451 establece que, señor magistrado, que la prerrogativa del antejuicio político tiene vigencia de 5 años. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre si es que se presenta una denuncia durante esta vigencia, pero la Fiscalía lo que hace es encarpetar y ser inactiva en la investigación? Deja vencer este plazo y deriva esta investigación a un juez, una Fiscalía Suprema común. Nosotros consideramos que acá se le desvía del procedimiento predeterminado por ley y se le mutila o se le restringe el derecho al antejuicio político. ¿Por qué? Porque la denuncia se ha presentado 2 años antes, señor magistrado, de que vence el antejuicio. Y lo que han hecho es dejar encarpetar esa investigación para que pierda su derecho al antejuicio y derivarlo a una fiscalía común. Ese es el punto. Que lo que manda es la denuncia correspondiente. Exacto, si es que se presenta la denuncia durante la vigencia. Por eso. Eso es lo que usted dice. Que la denuncia se paraliza todo y a partir de allí ya no es posible entender que por demoras posteriores el plazo de la temporalidad de la prerrogativa cese, ¿correcto? Así exacto, porque acá lo que se ha producido son plazos muertos de inactividad que no están justificados. Ese es el punto, eso es lo que nosotros estamos denunciando. Una pregunta, el principio es el principio. Que sean plazos muertos o plazos vivos, que el fiscal haya actuado rápidamente o no, ¿es relevante? Pregunto. Nosotros consideramos que sí, señor magistrado. ¿Por qué? Porque si tenía el tiempo suficiente para sustanciar una investigación en etapa preliminar, que el plazo de la investigación son 60 días, entonces, y lo que hacen es no realizar un acto de investigación, evidentemente nosotros consideramos que es una actuación arbitraria y que lo hacen con la finalidad de quitarle el antejuicio político, el derecho al antejuicio político. Entiendo que las demás causas o los demás cuadernos son exactamente jurídicamente, ¿no? El mismo. Lo mismo, doctor. Lo mismo. Para no dar vueltas y vueltas. Exacto. Sí, con la única diferencia es que las disposiciones en las otras, no sé si lo puedo decir acá o en cada causa se va a ver independiente. En cada causa, pero ya nos ahorra la aplicación jurídica, solamente el tema factual.
Sí, ¿no? doctor. El tema es cuándo se hubo la denuncia, cuándo hubo la investigación, cuánto demoró y qué hizo, ¿correcto? Exacto. Y no solo eso, doctor, para concluir, 30 segundos. Y el Ministerio Público, en casos similares, donde la denuncia incluso es reciente, ¿no? Porque esta carpeta es más antigua de los casos que le voy a mencionar, ha actuado con celeridad y ha emitido la disposición o la acusación constitucional antes de que venza el plazo de la prerrogativa del antejuicio político. Y nosotros hemos citado 5 carpetas fiscales. Exacto. La 227-2019, 315-2019, 220-2019, la 22-2022 y la 68-2022, donde pese a haber investigado posterior al inicio de esta carpeta, con fecha posterior, lo que han hecho es acelerar y acusar constitucionalmente a mi defendido o dentro de la vigencia del plazo del antejuicio político. Por esas consideraciones, señor magistrado, nosotros solicitamos a vuestra judicatura, a este Tribunal de Apelaciones, que declare fundado nuestro recurso de apelación. Eso es todo, señor juez. Entendí. Muchas gracias, señor abogado. Ya entendí el núcleo de la discusión que estamos trabajando el día de hoy. El señor fiscal, doctor Quispe Mancilla. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. El problema que nos trae la defensa, como se ha podido apreciar, es si producida la pérdida del antejuicio a los 5 años del cese del alto funcionario, el fiscal de la Nación, en tanto órgano investigador, está obligado o no a continuar la investigación preliminar ya iniciada o puede derivar la otra fiscalía. Esa es la pregunta que nos plantea la defensa. Al respecto, la fiscalía considera que debemos encontrar por qué razón la ley atribuye al fiscal de la Nación facultades investigadoras. Una interpretación teleológica y sistemática lleva a concluir que la ley, la 27399, otorga al fiscal de la Nación la facultad de investigar preliminarmente a altos funcionarios en razón de que el artículo 89A del reglamento del Congreso y el 451 del Código Procesal lo consideran sujeto legitimado para postular la denuncia constitucional. Luego, la atribución investigadora del fiscal de la Nación es para fines de establecer si procede o no la denuncia constitucional por hechos de contenido penal. Ahora, ¿esta competencia se perpetúa? Consideramos que no. El artículo 89C del reglamento del Congreso dice que para la calificación de la admisibilidad o procedencia de una denuncia constitucional se considera si la prerrogativa del antejuicio se encuentra o no vigente. Es decir, no procede una denuncia constitucional si la prerrogativa de antejuicio no está vigente. El Tribunal Constitucional, en el expediente 30-2010, mencionado por la defensa, trató un caso similar, señores magistrados. Era un alto funcionario que tenía en curso un procedimiento constitucional, ya la denuncia constitucional del fiscal de la Nación había sido ejercida, el asunto estaba en pleno procedimiento congresal cuando vencieron los 5 años. Entonces lo que hizo el fiscal de la Nación fue tomar copias del caso y derivarlas a un fiscal supremo para que este fiscal, sin esperar el pronunciamiento del Congreso sobre la caducidad de la prerrogativa, ejerza acción. Y efectivamente el fiscal supremo denunció al alto funcionario ante el juez instructor. Estamos hablando de la época del Código Procesal de los procedimientos penales. Y el juez instructor abrió instrucción. El Tribunal Constitucional, ¿qué dijo? Que la extinción del plazo de la prerrogativa opera de pleno derecho. Y a partir de ahí, el alto funcionario puede ser denunciado por el fiscal y sometido a proceso por el juez instructor, sin declaración previa del Congreso, y declaró infundada esa demanda. Entonces, si la denuncia constitucional ya no procede por caducidad de plazo de la prerrogativa, no tiene sentido ni sustento legal mantener una investigación ante Fiscalía de la Nación en razón de que la prerrogativa ha decaído. El artículo 450-10, además del Código Procesal, dice que vencido el plazo de 5 años sin haberse iniciado el proceso, el alto funcionario queda sometido a reglas del procedimiento común. Por tanto, señores magistrados, no existe pues vulneración normativa ni de derechos del procesado cuando otro fiscal continúa la investigación del fiscal de la Nación ante el decaimiento del antejuicio. Los argumentos de la defensa sobre casuística y demoras en el trámite no son relevantes a los fines de la presente tutela. Por lo señalado, consideramos pues que debe declararse infundada la apelación planteada.
Gracias. Señor Inostroza, muy puntualmente, a partir de lo escuchado. Sí, muchas gracias, señor presidente. Nosotros hemos planteado estas tutelas para que este Supremo Tribunal siente jurisprudencia con una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 99 y 100 de la Constitución, que concuerda o se desarrolla en el 450 del Código Procesal Penal. Voy a hacer este ejemplo rapidito en segundos. Un funcionario público, que puede ser usted o cualquier otro alto funcionario público, cese sus funciones hoy día, al día siguiente lo denuncian ante la Fiscalía de la Nación, el fiscal de la Nación abre investigación preliminar, que plazo máximo 60 días, y luego lo mantiene encarpetado, archivado 5 años. Y al 5 años, un día, dice, me declaro incompetente, que vaya esto a la Fiscalía Común. ¿Eso es viable, tolerable en un Estado constitucional de derecho? O sea, los jueces van a decir, bueno, mala suerte, pasó los 5 años en poder archivado ahí y ya no tiene derecho al antejuicio. Ese es un grave peligro para los derechos constitucionales de los altos funcionarios públicos del Estado, donde están los ministros, miembros del Tribunal Constitucional, etc. Entonces, esta Sala Suprema considero que debe hacer una interpretación correcta. En todo caso, si ustedes hacen una interpretación meramente literal, gramatical y legalista, pues llevaremos este caso a sede constitucional para que sea el Tribunal Constitucional que zanje esto, porque no es posible que a una persona, un alto funcionario, demoren 5 años archivado un expediente en su anaquel para después decir no me declaro incompetente. Entonces creo yo, señor presidente, que debe sentar jurisprudencia. Y 2 cosas finales. Dice el señor fiscal, eso no interesa que haya demorado años ahí en poder de la Fiscalía. Hemos también invocado el principio de igualdad en la aplicación de la ley. En el caso del que habla, investigaciones que eran casi recientes han acelerado porque supuestamente hay elementos de convicción y han hecho la denuncia constitucional. Y yo estimo que en las carpetas donde no han querido pronunciarse no hay elementos de convicción y por lo tanto a la Fiscalía no le convenía denunciar ante el Congreso porque lo iban a archivar. Entonces, ¿qué han dicho? Tampoco se han atrevido valientemente a archivar la investigación. Entonces han dejado que pase el tiempo y ya me vulneraron mi derecho. ¿Quién me repara ese derecho constitucional? La Corte Suprema, no tengo dónde más ir. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, la cosa está clara. A ver, doctor Macera, para ya no hacer preguntas luego. Usted sostiene, a contrario de lo que ha hecho la Fiscalía, una sentencia del Tribunal Constitucional, la número 30, ¿no? 30 se hace así. Sí, doctor. Muy bien. Usted dice que tanto el juez como el Ministerio Público ahora han tergiversado los términos de esta sentencia, ¿no? Usted obviamente sostendrá que no es cierto, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué? ¿Por qué, doctor? Porque esta sentencia, el párrafo que se ha interpretado incorrectamente es el siguiente: el funcionario público puede ser sujeto de una denuncia penal y de la apertura del proceso. Entonces, son 2 supuestos. Uno es denuncia que se efectúe en este caso en contra del alto funcionario público como consecuencia de la noticia crímenes, y luego es otro supuesto la apertura o el procesamiento de la causa. En el caso concreto, nosotros lo que planteamos es que si es que se plantea la denuncia dentro de la vigencia del plazo, que en este caso ha sido 2 años antes, el fiscal de la Nación tiene la obligación de realizar actos de investigación para cumplir con el objeto de la investigación preliminar y pronunciarse sobre el fondo, ya sea acusando constitucionalmente o archivando la causa. Sí, sé, pero a ver, no, eso está claro, su argumento ya lo ha dicho, pero lo que me importa es que en ese proceso constitucional que dio lugar a esa sentencia del tribunal, se indica, finalmente no se dio lugar a la demanda del afectado, del presunto afectado, precisamente porque entendió, dado motivos similares o hechos similares a los que acá tenemos, de que ya habían pasado linealmente 5 años. ¿Eso es así? ¿Así dice el Tribunal Constitucional? No, doctor, porque no son casos similares.
¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en una causa, en el caso del 30, no ha habido inactividad injustificada por parte del Ministerio Público, cosa distinta que es lo que ocurre en este caso de mi defendido. Acá sí ha habido una inactividad patente, es decir, no han realizado actos de investigación y lo único que han hecho es emitir disposiciones programando diligencias sin que se practiquen las mismas. Entonces, lo que han hecho es, los casos son totalmente distintos y es por eso que nosotros planteamos que a partir de este fundamento que he leído, se tiene que analizar si se vulnera o no se vulnera la prerrogativa del antejuicio político. Muy bien, la cosa está clara entonces. Doctor Quispe, ¿alguna agregación a lo dicho por el doctor Macera? Bueno, señor magistrado, la interpretación que se hace de la sentencia 30-2010, discrepamos en eso, el caso es similar, era un fiscal supremo el que estaba en ese caso procesado. Y lo que pasó ahí es que el fiscal supremo que lo investigaba, el fiscal de la Nación, perdón, que tenía el caso, derivó el asunto a un fiscal supremo. Y este fiscal... No, y sí, yo sé ya. ¿Y qué pasó con el Congreso qué hizo con esa denuncia, con ese procedimiento ya de acusación constitucional? ¿Qué hizo el Congreso? El Congreso, señor magistrado, lo que dijo es la extinción del plazo de la prerrogativa o plena de pleno derecho. Por lo tanto, a partir de ahí puede ser denunciado. Está bien que el Congreso entonces archivó el procedimiento. Declaró infundada la demanda. El Congreso, no el tribunal, el Congreso. El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda. Yo sé, pero el Congreso, con motivo de esa denuncia y ese trámite que estaba realizando, finalmente, ¿qué resolvió el Congreso? Sí, señor magistrado, sobre eso una precisión. Precisamente ese era el punto de discusión. Y el tribunal lo que dijo es que no interesaba lo que el Congreso dijera, porque la caducidad de la prerrogativa se había producido. Eso lo ha dicho. Por lo tanto, estaba habilitado que actúe el fiscal y el juez. Pero lo que le pregunto es, el Congreso, en esa denuncia constitucional, en ese procedimiento que abrió de acusación constitucional, en ese procedimiento parlamentario, ¿decidió algo finalmente? El Congreso. ¿Sabe o no sabe? No tengo la precisión exacta. Ahí es suficiente, eso quería saber. Muy bien. Es un auto, la causa queda al voto, se lo resolveré inmediatamente.